poco más sobre este tema, sobre la situación laboral, sobre la situación del empleo. Nos acompaña ya aquí en nuestros estudios el doctor Patricio Torres, el ex experto en Derecho Laboral. Doctor Torres, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues precisamente nos gustaría conocer cuáles son sus reflexiones frente a este tema. Cuando escuchamos al inicio de su gobierno al presidente de la República, Lenín Moreno, ofreciendo un número muy importante de empleos, de generación de empleo, 250,000 empleos, decía el presidente Moreno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Buenos días, Rosanita, y muchísimas gracias. Pero a más de eso, para tener coherencia en lo que podemos hablar, el actual presidente de la República en campaña electoral también prometió la construcción de más de 300,000 unidades habitacionales en nuestro país para resolver el tema de vivienda y por supuesto pues una actividad productiva que si es que se lo cumplía esta propuesta gubernamental o en campaña electoral, podría haber contribuido a reactivar, diríamos, lo que se denomina el aparato productivo. Pero está la ley de simplificación tributaria. No, absolutamente nada. Lo que pasa es que Ecuador constituye como parte de la economía de la economía mundial un país, diríamos, que desde el punto de vista económico es un país dependiente y a su vez también es un país atrasado desde el punto de vista del desarrollo, diríamos, conceptual occidental. Alguien llamaba desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, en virtud de eso, nuestro país, su aparato productivo, o alguien llamaba la matriz productiva, está sustentada en la producción y exportación de medios de consumo. Y eso es nuestro país, desgraciadamente. Y entonces nuestro país no se caracteriza por producir, diríamos, maquinaria, por producir bienes de producción, sino nuestro país se caracteriza por ser un país que produce y exporta banano, cacao, petróleo, café. Y ahora, luego del petróleo, viene el tema, diríamos, extractivista, el tema minero. Y ese es nuestro país. Y entonces, y desgraciadamente, diríamos, en general, esta estructura genera también, diríamos, personas, seres humanos, ¿no? que profundizan este modelo. Y así no vamos a salir. El Ecuador podrá pasar 100, 200 años que vamos a estar discutiendo estos mismos problemas, diríamos, desde el punto de vista económico, y que se refleja ahora para los cuencanos, para los azuayos, en que pretendemos que el tema del desempleo, mire usted, desempleo, que se expresa en dos modalidades. Uno, el desempleo absoluto y supuestamente el subempleo. Y entonces usted ahora encuentra Cuenca llena y la gente sale a vender algo, quiere hacer algo, y entonces esto se pretende resolver, ¿no? Vía supuestamente reformas de carácter laboral, como que dando facilidad, por decir algo, y a poco nos falta en el Ecuador, que algunos sectores lo vienen planteando, ¿no? En que el trabajador labore 20 horas, labore sábado y domingo, ¿no? Y con la disminución del salario, porque eso es en esencia la propuesta de la flexibilización laboral. Además, cuando la gente que se ha expresado o que se encuentra en situaciones de esta naturaleza, la población económicamente activa ha expresado su intención y su necesidad y las posibilidades reales y ciertas de trabajar más horas, de trabajar las 40 horas que corresponde. Pero pongamos temas concretos, miren, porque aquí mucho, y este prestigioso medio de comunicación es cocheado sobre todo a quienes representan, entiendo el pensamiento de la Facultad de Economía, desgraciadamente de la Universidad de Cuenca, pero hay señores que hablan, permítame, la repetición, diríamos, de un texto. Y entonces señalan, por ejemplo, que el Ecuador requiere, diríamos, abrir las puertas para la inversión extranjera. Pongamos un ejemplo concreto. O sea, que vengan capitales
para supuestamente invertir en el país. Pero resulta que así como desde el Ecuador se plantea, hay más de 200 países en el mundo que plantean igual y le dan mejores facilidades. En otras condiciones más favorables. Pero por supuesto. Y el problema no está ahí. El problema no está en reformar determinadas normas jurídicas, sino el problema está que, por supuesto, un país se desarrolla sobre la base, ¿no?, de que produzca. No de que más posibilidades tenga de comercializar algo, sino que produzca. Y ese es uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro país. Y si usted orienta un proyecto, un programa económico, tiene que ser primero para resolver los problemas de aquí los ecuatorianos. El sector productivo, Patricio, dice que las condiciones de los últimos años y las condiciones actuales precisamente no les han permitido crecer. Eso es mentira, vea. A ver, usted va en nuestro país y le pongo un ejemplo concreto. Yo no sé por qué los denominados empresarios no señalan que efectivamente el ámbito del empleo, dicen que es inflexible y por eso plantean la flexibilización. A ver, usted va, quiere prestar sus servicios listos y personales, ¿no?, y encuentra condiciones sumamente favorables. Pongo un ejemplo. Si una persona labora 10 años en el país y un empresario le despide intempestivamente, se llama despido intempestivo, no, lo que tiene que pagarle a ese trabajador es 10 remuneraciones. Supongamos que ha laborado 10 años y está ganando, como la mayoría de trabajadores ecuatorianos ganan, la remuneración básica unificada. ¿Cuánto es ahora? $400. Si ha laborado 10 años y usted le despide porque le da la gana, diríamos así, tiene que pagarle como indemnización $4,000. ¿Me puede decir que esto es inflexible, que el monto de la indemnización es extremadamente alto? No. Y entonces usted vaya a las principales empresas y los principales, diríamos, empresarios le van a decir todo, le van a decir efectivamente es así. Entonces, aquí estamos planteándole de otra forma, entonces, claro, como ahí la corriente de un poco oficializar el tema de que las relaciones laborales son inflexibles en el Ecuador, no le ponen estos ejemplos concretos. Pero es que además que la flexibilización, entre comillas, la flexibilización laboral por sí mismo no es que va a generar empleo. Pero si es que no hay las condiciones necesarias para la pequeña, mediana, para la microempresa, para las pymes, digamos así, tampoco es que la flexibilización laboral, porque sí, porque ya ahora puedo contratarles con otros horarios, bajo otras consideraciones, ya el número de empleos va a crecer. Mire usted, ¿qué es lo que están proponiendo ahora? Y ponen ejemplos concretos. Lo que sucede, dice que es inflexible el mercado laboral en el Ecuador, porque no podemos desarrollar actividades, por decir algo, el tema del turismo, en sábado y domingo. Y entonces, claro, aprovechándose de esa condición, flexibilizan, y esa es una de las propuestas, estamos hablando de eso, no, en que va en términos concretos a desaparecer las denominadas horas extraordinarias y suplementarias. Porque ahora tenemos una forma de organizar, diríamos, el mercado laboral, del punto de vista que lo normal, lo común, lo corriente es que usted labore de lunes a 8 horas. 8 horas. ¿Qué es lo que plantean con esto? Y entonces ahí está, mire usted, ¿no? Entonces dicen no. Entonces ahora vamos a hacer que a partir de las 8 horas, si las personas desean laborar, entonces no se les pague como horas suplementarias, y en días festivos tampoco se le pague como horas extraordinarias. Entonces, por lo tanto, da igual trabajar, no, el sábado, domingo o por la noche, que trabajar. Estamos diciendo que es un ahorro para el sector empresarial en perjuicio del trabajador. Del trabajador es que es obvio. Es que es obvio. Porque una cosa es laborar de lunes a viernes en 8 horas y otra cosa es laborar en la noche, etc. Y el mundo se ha desarrollado tanto porque hasta hay jornadas de carácter especial.
Ahora, Patricio, uno de los análisis o los debates en torno a esto es que existen personas que ante la situación y la condición en la que se encuentran estarían dispuestas a aceptar una situación de este tipo con tal de poder tener trabajo y un sustento para ellos y para su familia. Oiga, ese tema es un tema que sobre la todo gente dice, Carlos bueno, es que Marx, ustedes se oponen de alguna manera a que la gente pueda trabajar. es que ese es el planteamiento, diríamos, desde el punto de vista oficial, pero la realidad es distinta. Eso fue debatido hace más de 150 años. Marx llamaba el ejército industrial de reserva, decía él. Porque efectivamente hay un sector, diríamos así, un conjunto de personas que no pueden acceder, diríamos, a laborar. Y ese es, en términos concretos, lo que viene incidiendo en el mercado laboral, tanto como la oferta y la demanda. Mientras exista mayor, diríamos, oferta y menos demanda, los precios bajan. Y eso es lo que ocurre en el Ecuador. Estoy seguro, si es que se abre una empresa, ¿no? Y a la empresa le dicen, mira, te vamos a pagar $300 al mes, le aseguro que existen millones de personas que están quieran. Detrás de ese espacio. Claro, Rosana, nosotros conocemos la universidad hace creo que 2 años, 3 años, convocó un concurso para secretario para 9 o 11, ¿no? Con una remuneración creo que alrededor de $1,250. Se presentaron 270 personas, algunos PhD, todos con maestría. Mire usted, así es, usted ponga, hay vacantes en cualquier empresa cuencana para ser de la Guardia Ciudadana o para el tema de la empresa de movilidad, o lo que ocurrió en Guayaquil, no, para 300 puestos, no, tiene usted 20,000 personas. O sea, el tema del desempleo en nuestro país es muy grave. Entonces, por supuesto, el mercado laboral está definiendo el tema del costo de la mano de obra, como cualquier mercancía. Y entonces, el problema es de que en nuestro país, ¿no? Como usted bien lo decía, estamos pretendiendo que el tema del desempleo se resuelva vía normas jurídicas, y en el mundo no se ha resuelto así. En el mundo no se ha resuelto, que ponga un país concreto en donde el tema del desempleo se ha resuelto con leyes, porque hay un problema concreto. No hay demanda de mano de obra. Otra idea que nos han vendido recientemente a propósito del incremento a los $400 del salario básico es que es uno de los salarios básicos más elevados de toda la región, y nos ponen a comparar con países, además los más cercanos quizás, Colombia, Perú, Brasil. Desgraciadamente, yo a veces me sorprendo, y todos los ecuatorianos y ecuatorianas creo que también nos sorprendemos, porque cuando encontramos entrevistas como la de ahora, no, la forma de plantear el tema es diferente, y le pongo, entonces dice, el salario en el Ecuador, hasta oficialmente, es el tercer salario más alto dice, de la región. Escuche bien. Pero alguien le puede preguntar, oiga, señor, no, en términos muy concretos, ¿cuánto cuesta un automóvil en el Ecuador? ¿Y cuánto cuesta en otras partes? ¿Cuánto partes? Cuesta en Estados Unidos? Pero nos vayamos a un automóvil, entonces, una computadora. A ver, ¿y por qué no le preguntamos a la gente que plantea aquí, y desgraciadamente, y dígame, hacerle una crítica que han venido prestigiosos economistas? No. Pero, a ver, pero plantéenle de otra forma. La hora pagada en Estados Unidos, si queremos ponernos a semejanza de esa economía, no, está por sobre los $12 por hora. Y entonces eso significa nada más y nada menos que una capacidad de compra. Pero aquí no. Y además de eso es una economía, oiga, que está tan distorsionada. Y eso no es lo que no lo plantean, que efectivamente por esa economía distorsionada es de que efectivamente está en riesgo la dolarización. Porque aquí usted, mira, temas de distorsiones tan altas, un salario, ¿no?, de $400, y tenemos salarios de $6,000.
y legitimado. Pero imagine usted la diferencia abismal. El centavo no sirve en el Ecuador. No sirve. Porque todos los precios están, como se dice, redondeados. Pero usted, entre $1 y $2, en una economía como la nuestra, es tal distorsión que efectivamente la capacidad de compra de ese dólar se ha disminuido tanto que ese es uno de los problemas concretos de la economía ecuatoriana. Y entonces, claro, cuando incrementan el salario en apenas $6, sobre la base de la aplicación supuestamente de una norma legal y no en términos de una economía real, no, le están distorsionando más la economía, porque esos $6 no puede suplir aspectos tan básicos como, por ejemplo, el incremento de las últimas medidas económicas, que son tremendas, a pesar de que la gente no los puede entender. Y pongamos una realidad concreta, el tema del tranvía en Cuenca. Y es una discusión importante, pues, porque 5 centavos entre la diferencia entre el costo del pasaje incide mucho en la economía de todos los cuencanos y ecuatorianos. Entonces, vivimos esa realidad. Y desgraciadamente acompañado del tema de lo político, porque la economía es un tema de orden político. Ahora, Patricio, en otro tema muy de la mano de estos planteamientos y estas propuestas y estas reformas que hace el gobierno nacional, está el Fondo Monetario Internacional. Hemos debatido, hemos discutido, hemos dialogado en este mismo espacio de que la presencia del Fondo Monetario Internacional prácticamente era la única opción que le quedaba al Ecuador en la situación económica en la que se encontraba, y que precisamente esta era una de las salidas para poder avanzar, al menos en este 2019 y en este 2020. Vea, yo a veces no se entiende, ¿no? Porque, pongo un ejemplo lo que hablábamos anteriormente. Si la dolarización fuera un problema, diríamos, mejor dicho, una salida para la crisis, todos los países del mundo deberían estar dolarizados. Tan sencillo como eso. Pero bueno, se ha manifestado que la dolarización es lo que le ha permitido al país de alguna manera sostenerse. Estamos conmemorando los 20 años de la dolarización, y yo que esto ha permitido, ante la situación que ha vivido el país, mantener cierta estabilidad económica internamente. Caso contrario, hubiésemos llegado quizás a la situación de Venezuela, en la que el bolívar prácticamente no vale nada. Porque no, lo que no dicen es, oye, hubiéramos llegado así porque nosotros mismos dirigíamos el país. Eso es lo único que les falta decir. Entonces, a mucha gente que ha gobernado este país lo que expresa eso, yo personalmente expreso, es una mediocridad total. Y discúlpeme, con excepciones de lo que sea, pero aquí han estado asambleístas, etcétera. No, pero ustedes ven una mediocridad total, porque a veces reforman leyes y normas que después, al día siguiente, dicen nos equivocamos. Pero vayamos al tema de nuestra economía. Digo, si eso fuera un problema para resolver la crisis, entonces todos los países en el mundo era básico y elemental dolarizarse, primero. Segundo, la economía en América Latina, si usted ve datos históricos de la propia CEPAL, mira que es una misma tendencia. Han estado gobiernos supuestamente de izquierda o de derecha. Entonces, cuando hay demanda de productos de consumo como lo nuestro, las economías crecen. Entonces, crece Argentina, crece Brasil, crece Perú, crece Chile, crece Ecuador. Esa es una de las cosas que yo creo que los ecuatorianos no debemos entenderlo, pues. No es porque Correa fue un sabio ni nada por el estilo. No, lo que pasa es que el precio del petróleo subió, y de las materias primas, y entonces hubo unos años, mire usted, en donde efectivamente se beneficiaron de ese incremento, y entonces ahí hubo recursos para, por ejemplo, hacer carreteras o invertir en el sector público. Luego de eso viene una época en que disminuye la demanda de bienes, diríamos, de consumo, y la economía de América Latina decrece. Entonces estamos creciendo al 1%, y no es lo que le pasa al Ecuador, sino le pasa a toda América Latina. Y entonces
ese es un tema muy, muy sencillo. Así crece la economía ecuatoriana. Entonces, por eso ahora, como no hay recursos económicos, entonces financiamos, diríamos así, la economía vía endeudamiento externo. Y ahora quitar, diríamos, algo del ahorro nacional. Eso es lo que hizo Correa. Entonces quitó el fondo de cesantía, intervino en el Banco Central, cogió los recursos del IES. Entonces es como cuando uno vive una economía familiar, dice, oye, voy a vivir, ahora llaman de las tarjetas, pero no en términos concretos, endeudando. Pero en un momento determinado usted tiene que pagar. Pero ese no es el problema fundamental. Es que no está habiendo una actividad productiva. Y cuando no hay una actividad productiva, entonces una economía decrece. Y eso es lo que le pasa hoy al Ecuador. Y por eso, entonces el Fondo Monetario, como gran señor, o todos los organismos internacionales, aquí el mismo gobierno, saben que el próximo año, este año 2020, el Ecuador no crece. ¿Y qué tiene como consecuencia eso? Que va a haber protesta. Y eso en lo político también se expresa en que la gente desconfía de todo y de todos. Eso que pasó en un Y mes por de eso octubre. que no se definen candidaturas presidenciales, pues. Porque todo el mundo sabe, ¿no? Y trabaja sobre la base de encuestas, ¿no? Entonces, el señor Nebot no acepta la candidatura porque no quiere perder nuevamente. Y los números no le dan. Y todo el mundo en el ámbito político está analizando esta realidad. Ahora, pero si hablando precisamente del ámbito político, usted estuvo al frente del Tribunal Supremo Electoral aquí en la provincia de La Suaya hace algunos años, y hace unos instantes dialogábamos aquí con la asambleísta Jimena Peña respecto de las reformas al Código de la Democracia. ¿Qué opinión le merece a usted este proceso, que además estaría por implementarse ya para las elecciones del 2021? Vea, y eso lo he expresado públicamente, ¿no? El problema es de que Ecuador no va a resolver sus problemas, diríamos también en el orden político y en este tema electoral, vía normas jurídicas. Las leyes no han contribuido jamás realmente a mejorar la situación del país. Le pongo un ejemplo concreto. Usted tiene efectivamente instrumentos de carácter legal, por ejemplo, para sancionar el tema del gasto electoral. Pero resulta que el Consejo Electoral, el actual, no estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Al hacer un análisis de los gastos de Alianza País, dice que todo está bien. Discúlpeme. Y eso es lo que acaba de decirlo. Y resulta que en la Fiscalía se está investigando, ¿no es cierto? Y han formulado cargos, ¿no? Sobre la base, por ejemplo, de recursos de carácter electoral, vía el cohecho, que todo el mundo sabe, es decir, yo te doy esta obra, pero me das a cambio esto. No tiene que ver con las leyes, tiene que ver con el tema ético. Yo le aseguro que el 1% de eso es lo que estas empresas daban, 300,000, 400,000, 500,000 para las campañas electorales. Y entonces resulta que en el Consejo Nacional Electoral no pasa absolutamente nada. Y claro, se desvía la atención, ¿no? Y no pasa nada. Vea, y entonces, en las últimas reformas, creo que en algunos aspectos son positivos. Pongo un ejemplo. Sí, el método de la asignación de escaños, la paridad. Ya, pero no resuelve todo el problema. Porque mucha gente dice, no, pues entonces ahí vamos a tener la... No, es un problema de carácter numérico. Entonces las reformas de carácter electoral, ¿no? Y en caso el método de asignación de escaños es en función de quienes tienen mayorías o minorías en la asamblea. Ahora dicen, el tema de los distritos, creo que le escuchaba a la señora asambleísta. Con el tema de las circunscripciones. No, y no pasa nada. Y la señora asambleísta es asambleísta de Alianza País. Entonces ellos tenían, lo único que falta decir, y ese es uno de los aspectos fundamentales, decir, vea, nosotros tenemos y hemos discutido y nuestra opinión es esta. O el Ejecutivo nos dijo votar así. Entonces ahora dicen, no, hay un problema en el tema, por ejemplo, de los distritos, ¿ya? Que es un tema de carácter electoral tan sencillo, ¿no? Que usted antes podía, por ejemplo, si se eligen 15, ¿no? En una lista es tan sencillo, por supuesto, pues los últimos, ¿no? Minorías podrían tener el problema del acceso a la representación, pero si coge y elige solo 5,
entonces ya no hay posibilidades de que entren importantes sectores de la población. Y entonces, para aprobar un método de asignación, piensan mucho las personas. Y entonces no es un descuido ni nada por el estilo. Simplemente, no, al Partido Social Cristiano, a Alianza País o al movimiento de gobierno, les interesa efectivamente que haya menores posibilidades, digo menores, ¿no? De que otros sectores tengan acceso. Eso es tan simple como eso. Y por supuesto, tenemos desde el punto de vista electoral, lo que no se ha fortalecido son algunos aspectos que tienen que ver, diríamos ya, con el control electoral. Acaba de pasar, y en eso el consejero Pita tiene toda la razón, en Los Ríos hubo fraude. Y todo el mundo sabía de que era una orientación del Partido Social Cristiano ganar a como dé lugar las elecciones allá. Y con fraude, evidente. Y no pasa nada. Y la señora Tamaín, desgraciadamente, está muy vinculada al Partido Social Cristiano y a Alianza País. Por eso es la mayoría. Entonces, el tema en el Ecuador está de que hoy estamos proponiendo, planteando como temas fundamentales aspectos que son de carácter secundario para esconder la verdad, ¿no? y la realidad, como el tema de orden laboral. Entonces, pensamos de que el tema de la demanda, ¿no es cierto?, de trabajo, se va a resolver con afectar a la oferta. Es decir, te pongo en condiciones malas y entonces ahí sí voy a requerir tu trabajo, y no es así. Nunca en el mundo se ha resuelto este tema, nunca. Por lo tanto, entonces, el ámbito de la flexibilización, créame, y a los cuencanos ya soy, antes que una realidad concreta, es más que un discurso. Y ese es uno de los aspectos fundamentales, que creo que es una característica del anterior gobierno, pero ahora diríamos en las condiciones actuales, y que eso está incidiendo ya también en el ámbito político, ¿no?, en la posibilidad, diríamos, en serio, de un retorno de Correa, porque la gente dice, antes estábamos mejor, y porque el gobierno no hace esfuerzos para explicar que efectivamente hoy estamos pagando el despilfarro del gobierno anterior, y que el gobierno dejó, desde el punto de vista incluso legal, planteadas las bases para efectivamente precarizar la relación laboral, para generar impunidad, ¿no? Y es lo que obviamente el gobierno no cambia en las actuales condiciones. Bien, queremos agradecer al doctor Patricio Torres, el ex experto en Derecho Laboral, también fue titular del Tribunal Supremo Electoral aquí en la provincia de El Azuay.